Bien, en esta parte del programa, cuando son las 12:24 minutos del mediodía, vamos a conversar con Antonio de la Cruz. Antonio de la Cruz maneja el tema de economía y de petróleo. Y el fin de semana, por la reacción frente a los ovnis, los globos, etcétera, etcétera, ya había un lenguaje de Tercera Guerra Mundial y había preocupación en el mundo, que se reflejó inmediatamente en el precio del petróleo y ya entramos en un juego diferente, distinto. Después hubo un silencio que se ve que la parte militar aquí en los Estados Unidos le dijo al presidente Biden que bajara la guardia, que bajara el... Pero después de lo que dijo, era muy difícil recoger y por su parte China respondió, al igual que Putin. Entonces, ¿dónde estamos parados? Porque la guerra de Ucrania tiene muchas interpretaciones, vemos como los europeos cada vez están más involucrados, no quieren mandar aviones. ¿Cuán cierto es todo esto o es nerviosismo de ocasión o circunstancia? Antonio de la Cruz, buenas tardes, los micrófonos son suyos. Muchas gracias, Leopoldo, por la invitación. El escenario actual internacional es de que ya estamos pasando el invierno, estamos acercándonos a la primavera, y que fue el espacio que hubo como para que la confrontación por la invasión de Rusia a Ucrania iba a dar un resultado definitivo. Y no ha sucedido, más bien se ha ido escalando el conflicto cuando suministras los tanques por parte de la OTAN a Ucrania para reforzar, porque se prevé una avanzada por parte de Moscú en términos de después de la primavera, a finales de marzo, cuando ya estemos después del invierno, perdón, a finales de marzo. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa amenaza que tiene Putin con los tanques, aunque llegarán a marzo, abril, es también, él la tiene que confrontar y ha venido escalando su conflicto. Simultáneamente ocurrió lo del globo con China y allí los Estados Unidos tuvo que actuar de una manera de bajar el globo que lo dejó pasar por su territorio por un tiempo. Por ahí lo que muestra es las capacidades que tiene China, más que lo que estaba escuchándonos, qué capacidades tiene China, y eso también le mete un ingrediente a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces tenemos un conflicto en Europa, un conflicto China-Estados Unidos que se presenta de que pudiese escalar este año. Ok, en ese sentido. okay. Tiene, Ahí te detengo, Antonio, porque resulta que la Venezuela de hoy en día, los dos hombres clave, como pueden ser Maduro y el ministro de la Defensa, son hombres de Moscú, que tienen relaciones con Moscú, tienen relaciones con Irán, tienen relaciones con esa parte del mundo. Entonces, Venezuela, aunque no tenga gasolina en este instante, está sentado sobre millares y millares de barriles de petróleo. Vienen a operar aquí gente que no es precisamente del mundo occidental, entonces, sino más cercanas a Moscú. ¿Cómo queda en este conflicto un país como Venezuela? Pasa a ser de interés vital tanto para los rusos como para los americanos. ¿Hasta dónde están dispuestos de consentir que Venezuela siga siendo explotado no solamente en petróleo, sino otros minerales que son clave en cualquier confrontación? okay. Esto va a depender de la duración del conflicto Rusia-Ucrania. Si el conflicto Rusia-Ucrania se extiende
en términos de que no se resuelve todavía este año, sino que se convierte en un conflicto permanente, allí Venezuela empieza a jugar un rol importante. Si se resuelve en términos de la primavera y el verano, en términos que Occidente logra mostrar que Putin pierde la guerra, Venezuela pierde peso específico, porque si Putin pierde la guerra, Venezuela o los aliados de Venezuela pierden también, porque no tienen ese sostén. Entonces, la suerte de Caracas está unida a la suerte de Moscú y de Pekín. Es totalmente de Moscú, depende mucho, porque de Moscú va a depender de lo que afecte al mercado energético y, como lo señalaste, hay posibilidades, aunque no en el corto plazo, de que Venezuela sea una fuente de aumentar su producción de petróleo en el mediano, no en el corto plazo, y por eso que depende de la duración de la guerra. ¿Podrá cambiar Caracas y hacerse menos dependiente de Moscú y de Pekín? En los momentos actuales en la que la administración Biden tiene una posición de que acepta al régimen de Caracas en términos de que ha permitido que las petroleras vuelvan a Caracas a producir y a exportar el crudo, no tendría que desligarse porque él necesita tener como... Pero eso fue anteriormente, que había otro clima entre Washington y Moscú y entre Washington y Pekín, pero después de las declaraciones este fin de semana de Biden, que luego cae en un extraño silencio por instrucciones de los militares, creo que el ambiente ha sido negativo para Caracas, ¿no? En la búsqueda de Caracas de que Estados Unidos le permita poder exportar esos crudos, porque también tenemos que ver que los crudos de Rusia, que hoy no se consumen en Europa, van al mercado chino y indio, de la India. Entonces, ¿qué pasa? Que desplaza el crudo venezolano, que hoy se coloca ya anteriormente por las sanciones, y ahora, porque al no tener ese volumen de producción, tiene que buscar que esos 700.000 barriles que exporta, un poquito menos, 650.000 barriles que exportó el año pasado, tiene que buscar mercado, y habían pensado que Occidente es el mercado donde podrían colocar esa producción si las sanciones, al estar flexibilizadas, se lo autoriza. Entonces, yo creo que allí sí tiene una situación incómoda, porque la crisis que hoy tiene Maduro es una crisis porque no tiene dólares, y los dólares vienen principalmente de las exportaciones petroleras. Bien, dicho eso, como me has respondido, voy a ir a un tema que está relacionado tanto con el mercado petrolero, con la eventualidad de un conflicto bélico. Y me refiero a la información, a la comunicación. Anoche el senador Ted Cruz señalaba que el manejo que está haciendo el señor Musk, su forma liberal de pensar, de las redes sociales. Y las redes sociales son claves en la información. Si en alguna oportunidad en el pasado fue un barco, fue un vuelo, fue una declaración, en este momento las redes sociales pueden ser un disparadero de cualquier cosa. Vamos a hacer una pausa y ubicamos estas redes sociales con esta situación y además con este manejo. Y siempre pensando en Venezuela. Breve pausa y al regreso, Antonio de la Cruz.